Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Inadaptado Podcast Show. ¡Woo! Estamos aquí como cada semana con mi co-host Roberto Moreno. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Excelente. ¿Algún accidente? Semana. No, ¿Quieres contar? No, ya no. Gracias a Dios, no, nada de eso. Estamos planeando un proyectillo por ahí interesante que si todo sale bien podremos compartir un poquito de él cuando suceda. Entonces ha sido una semana interesante, padre, llena de cosas que después probablemente escuchen de ella. Sí, esperemos que se haga el proyectillo chido, que jale chido. Pues la idea tiene que ver con Dios, con buscar a Dios. Sí, evidentemente. Y pues ya hasta ahí les podemos decir. Hasta ahí les podemos compartir y probablemente después les podamos mostrar un poco más. Estaría chido de repente incluir a banda, ¿no? Así que no conozcamos. Sí, también. Pero bueno. Ya después sabrán a qué nos referimos mientras es ahí algo misterioso. Sí. Amigo, ¿cómo te va? Estamos estamos en modo sport. De deporte porque estamos a punto de iniciar nuestro tercer partido. Sí, nuestro tercer partido. Esperemos que sigamos con la racha ganadora. Ganadora, invictos. Invictos de 3 partidos a 0. Este es el tercero. 2-0, vamos por el tercero. Sí, por eso de 3 partidos a 0 si lo ganamos. Ok, y sí. Pues esperemos que así sea, amigo. Excelente, sí. Lo que estoy haciendo ahorita es mentalizarme. Sí. Mentalizar una mentalidad ganadora. Sí, ver aquello que no fue como si fuera. Exactamente. Pensar en lo bueno, en lo justo, en lo verdadero, en todo lo agradable. En todo lo que nos traiga paz. Sí. ¿No? Y fíjate, justo para no dejar volar tanto el globo, porque pues queremos que sean los capítulos ya más cortitos. Sí. Es nuestra intención, aparte que tenemos partido de pádel ahorita saliendo, eso no es tan importante. La neta es que tenemos prisa. Y pues ahorita nos vamos a jugar. Pero sí, creo que una actitud, más bien que tus pensamientos, determinan en gran medida tu vida, tus resultados, tu futuro. Sí, pues definitivamente. Y justo de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ok. De lo poderoso que es la mente. El secreto. El secreto. The Secret. Si alguna vez han visto o escuchado de ese libro, ajá, y que después se hizo como un mini documental. ¿Tú lo llegaste a ver? No, nada más llegué a escuchar de él, de lo que se trata y supe, pero nunca a fondo ni nada. Sí, yo sí lo escuché. Y la verdad es que sí tiene cosas muy ciertas. De repente se vuelven muy místicas y se vuelve como en todo cosa como medio oculta, como medio mágica, pero pues cuando te pones a analizar las cosas y lo contrastas también con incluso unas cosas que dice la Biblia, sí, y que te das cuenta que los aplicas y funcionan, okay, dices, pues puede ser que sí vaya por ahí. Creo que lo exageran ellos, pero sí tiene que ver más o menos con eso. Entonces el secreto es la confesión positiva. Ok, sí, como tenemos un capítulo ya. De hecho, con Yesaya hablamos de este tema también, de la confesión positiva. Si lo quieren escuchar, el episodio 16 de Inadaptado. ¿Y qué decía Yesaya? No me acuerdo. Él es muy ecuánime y él tal cual nos menciona verdades de la Biblia, que dice que realmente nuestras palabras tienen un efecto en nuestros hechos y en las personas que rodeamos. Me gustó mucho su opinión de Yesaya al respecto. Sí, creo que en general tiene puntos muy buenos Yesaya Hansen. De hecho, por aquí voy a tratar uno que después me gustaría abordar todo ese tema en un solo episodio. Okay. Del video que estuvimos viendo en la semana. Ah, sí. Vimos una prédica de Yesaya, la verdad, muy, muy buena. Yo le comentaba a Nane y también se lo comenté a él. Me parece que él tiene una revelación de parte de Dios muy especial. No quiere decir que en todo coincidamos, pero va a ser difícil que con alguien coincidas en todo. Pero muchas de las verdades que ahora creo fielmente, yo las he escuchado de la voz de Yesaya y las adaptas a tu vida. Y las he adoptado. Y qué bueno que lo sacaste el tema para mencionarlo aquí, porque si en algún momento volvemos a grabar algún otro episodio con Yesaya, que probablemente lo mencione también,
Pero no se diga, ay, nada más por lamebotas le andas diciendo que el gran pastor y que el gran predicador. La verdad, para mí, de habla hispana, es las mejores enseñanzas, yo se las he escuchado a Jesiah Hansen. Lo que yo creo que tiene es un corazón honesto. Totalmente. Sin posturas, nada de postureos. Yo creo que todo eso le ayuda. O sea, y aparte de que es muy inteligente. Sí. Y definitivamente Dios está... Bueno, no podría decir eso definitivamente, pero lo creemos, probablemente creemos que Dios realmente tiene una revelación hacia las personas que lo buscan más, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que más Él tiene y que son por eso posturas frescas es que realmente no busca este postureo y estas enseñanzas que ya todo el mundo se lo sabe y que realmente ya no tienen tanto sentido seguirlas aplicando, ¿no? Sí, de acuerdo. Y él, fíjate, él tiene lo que para mí es como creo que la personalidad, una personalidad o carácter como para cuestionar lo ya cuestionado. ¿A qué voy con esto? A que, bueno, está toda la corriente del, digamos, un ejemplo, el misticismo, del cristianismo exagerado con manifestaciones muy, muy locas. Y está la parte del cristianismo que ya cuestionó eso, que dijo, esto es un desorden, que dijo, Dios no se manifiesta tan alocado, miren todo el despapalle, miren las cosas ridículas que estamos haciendo, Dios es un Dios de orden, Dios no se maneja así, o sea, está toda esta parte que ya cuestionó aquellas manifestaciones extrañas o raras en el cristianismo. Pero Jesiah no solo se queda, suena más coherente a este lado, porque suena más sobrio, sino que él mismo cuestiona ahora eso. Claro. Y dice, ¿por qué nos dejamos llevar simplemente porque alguien suene más tranquilo, más sobrio, menos raro? Y ya dejamos de lado todas las manifestaciones del Espíritu que tienen que ver como con lo que esa prédica que escuchamos dice. Entonces lo cuestiona también y te dice, no tienes por qué irte al otro extremo. Y critica esa corriente también del cristianismo. Entonces, eso para mí se me hace algo que no he escuchado en tantos, como que de cuestionar lo que ya una vez se estableció después de cuestionar otra cosa y así. Claro. Es que yo creo que cuestionar las cosas desde un corazón correcto te puede traer muy buenos beneficios. Sí. Y desde siempre, desde una ancla. Porque también hay un riesgo, y lo comentamos en el episodio pasado, ¿no? Hay un riesgo de que cuestiones todo, que realmente ya no estés en un... O sea, que realmente todo es incierto. Sí, que todo pierde sentido ya en tu cabeza. Exactamente, todo pierde sentido y sí puede pasar. Pasa, o sea, con el mismo lenguaje. Si empiezas a decir una palabra muchas veces, la dices hasta que ya no tiene sentido. Rara, sí. Suena rara, ¿no? Que dices, ¿por qué significa esto? ¿Qué significa? Y pierde el sentido en tu mente. Sí. Y pasa justo esto con cuestionar nuestras creencias, pero yo creo que es bueno siempre y cuando tengamos un anclaje que es Jesús, que son cosas inamovibles, cosas que estas son las reglas de la cancha, después de eso todos jueguen. Y cuestionar cada práctica, incluso cuestionar los cuestionamientos, como tú decías, de esas prácticas, es totalmente válido. Sí. Y desde un espíritu de no contienda, sino es, oye, Dios solamente es un Dios lógico, racional. ¿Por qué solamente sería así? Esto no pasa así. ¿Dónde queda todo el misticismo? ¿Dónde queda la parte de sentir a Dios? Que todas las señales que vemos en la Biblia, ¿no? Claramente. Exactamente. Y justo en el episodio que está Jesiah, se cuestionaba esto, ¿no? También, o sea, quitamos toda la parte mística. Lo decía Fabián, ¿no? Del continuismo y cesacionismo, que le llaman. Decían una postura así como un poco radical de... Yo preferiría quitar toda la parte mística. O sea, ¿qué estás dejando? Sí, que estábamos haciendo un falso dilema ahí. O sea, como si fuera o todo o nada. Y no tiene por qué ser así, ¿no? Sí. Sí, es hacerlo de una manera más sobria, más sesgada, pero pues también donde que deja la parte real de todo lo que dice la Biblia, ¿no? Y que muchos hemos experimentado y hemos sentido a Dios. Sí. Toda esta parte mística y los misterios de Dios. ¿Dónde los dejas, no? Sí. Con esas posturas. Totalmente. Entonces, Robert, ¿cuál es el primer mandamiento, el mayor mandamiento?
El mayor mandamiento: amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, el primero. El primero, ya fue lo otro fue lo que El contesta. segundo. Ajá. Pero con todo tu ser y con toda tu mente. Ok, sí. Me llama mucho la atención, preparando el episodio, decía, ¿qué significa con toda tu mente? O sea, porque ¿lo puedes amar con poquito de tu mente? ¿O con mucho de tu mente? ¿Con toda tu mente? ¿Qué significa? Fíjate, eso es muy interesante, ¿eh? Porque yo he escuchado, pues, específicamente relacionado con eso, que te mencionan, es que es imposible amar a Dios con toda tu mente. Porque si lo llegas a hacer, pues no tiene espacio para nada más. Porque tiene que ocupar todo el espacio en tu mente. 100%. Y entonces nunca va a suceder. Pero no creo que se esté refiriendo a eso, no lo sé. Es muy interpretable, la verdad, ¿no? Esto, para mí, y lo que yo llegué a la conclusión, significa, y va muy de la mano con el orar sin cesar. Ok. Que en mucho... que también si lo tomas en literal, pues sería imposible, ¿no? Exactamente, sí, sería imposible. Y creo que ya se ha hablado de sobra de este versículo. Uh-huh. Que no es todo el tiempo orar, uh-huh, sino tener una constante actitud de saber que Dios te escucha, uh-huh, de reflexionar constantemente en Dios. De tener una comunicación constante, ¿no? Continua con Dios, exactamente. Uh-huh. A mí lo que me llama mucho la atención es como que esta parte, ¿no? ¿Cómo la dividen? Corazón, ser y mente. Sobre todo lo de la mente, porque es lo que me quiero enfocar en este episodio. Ok. Y para mí, lo que significa amar a Dios con toda tu mente, ajá, es que hagas el esfuerzo constante de enfocar los pensamientos hacia Dios. Ok, sí. Todo el tiempo. Pero la neta es súper es muy difícil. Claro. Imposible. Sí. Yo diría. Totalmente. A menos que vivieras como un monje Shaolin. Ajá. Que no tengas nada en tu vida que sea más que estar meditando en Dios. Sí, totalmente. Pero sí es algo a lo que deberíamos de aspirar y es a lo que constantemente tendremos que hacer. Porque también esto es una imposibilidad como tal. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu ser. O sea, es una imposibilidad para el ser humano. Porque todavía está en su mente corrompida, todavía está en su cuerpo corrompida. Pero es una meta. Es una dirección. Uh-huh. Y el segundo mandamiento también es una imposibilidad si lo analizas. Sí, amar a Dios como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Uh-huh. La neta es que está casi imposible también que alguien lo haga así. Sí, no. Entonces, bueno, esta parte me llama mucho la atención que en el Jesús, que en constantes contrastes versículos decía, se enfocaba mucho en el poder de la mente, o sea, de tus pensamientos como tal. Okay. Y también Pablo lo hacía muchísimo. Sí, hay varios. Me vienen a la mente muchos pasajes. Sí, como cuando Pablo cayó en la cárcel, una de las cosas que él constantemente decía es que no te enfoques en lo que estás viviendo, sino en las cosas positivas. ¿Sí? Las cosas de arriba, ¿fue cuando dice eso? Sí, exactamente. Okay. Y luego, uno de mis versículos favoritos, y creo que es de los que más aplica para este caso, es por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud, algo que merece ser elogio, en esto pensad o meditad. Okay. Esta parte me llama mucho la atención porque Pablo nos hace el llamado a pensar en cosas positivas, a hacer el esfuerzo de empezar cosas positivas. Porque hay dos tipos de pensamientos, el pensamiento enfocado y el pensamiento en automático. Ok, sí. O sea, que estás pensando, pero estás... Simplemente no eres intencional en tus pensamientos. Exactamente. Okay. No estás pensando qué estás pensando. No estás diciendo, ok, tengo que ponerme a pensar cómo lograr esto. Exactamente. Simplemente estás pensando y ya en automático. Y creo que en muy pocas ocasiones analizamos cuál es nuestro pensamiento. O sea, sí. Es imposible, bueno, más bien es muy difícil que la gente se te detenga a analizar esto. ¿Qué es lo que estoy constantemente pensando en el día? De acuerdo. Sí, siempre o muchas veces andamos en piloto automático con relación a nuestros pensamientos, ¿no? Y a nuestro estado de ánimo también. Sí, totalmente. Que va muy de la mano. Sí. De hecho, yo creo que el pensamiento es el origen de todo. Es el origen de todo. Y creo que es una forma en la que podemos cambiar nuestros sentimientos. Sí. Ahorita llegaré allá, ¿no? Entonces también uno de los versículos que más se utiliza es
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ajá. ¿No? Que ya en algún momento lo hacemos. ¿Y cómo guardas tu corazón? Pues a través de tus pensamientos. Sí. Tu corazón aquí hace referencia a tus emociones, a tus estados de ánimos. Entonces, lo que constantemente piensas, constantemente sientes. De acuerdo. ¿Sí? Sí. Que de hecho la mente es uno de los grandes misterios de la ciencia. O sea, no hay en la ciencia no te pueden explicar. Si le quieres tronar los fusibles o poner en muchos aprietos a un físico, a un científico, pregúntale que te explique la mente. Uh-huh. Porque hasta el momento no se ha podido explicar cómo funciona la mente. O sea, pueden analizar el cerebro y te dicen, no, pues es que existen las neuronas que se manejan por impulsos eléctricos y hay conexiones interneuronales que hacen que funcione. Pero no te explican cómo se traduce esos pulsos eléctricos a pensamientos, a ideas, a imaginación, a sueños. No hay nada que te lleve del punto A, que ya tienen como resuelto, al punto E. Es un misterio enorme la mente. Sí, totalmente. ¿Y sabes qué es otro misterio, Yu? ¿Cómo es que concentramos? Parece como si hubiera dos personas en nuestra mente. O dos pensamientos. Okay. La parte consciente, la que acabo de decir, y la parte inconsciente. Entonces, o sea, también esa parte, ¿cómo la explicas? Sí. ¿Cómo cambias del consciente al inconsciente? ¿Cómo lo haces? O sea, es algo que me vuelve al fusil y digo, ¿cómo todo el mundo sabe hacerlo? Ajá, todo el mundo sabe concentrarse, sabe poner atención. Sí. Pero, ¿por qué? O sea, es algo que... Ese switch, ¿no? Ese switch. Ajá, total, como por ejemplo las cosas que nuestra mente, o en este caso el cerebro, manda a nuestro cuerpo de manera inconsciente y cómo las volvemos consciente. Por ejemplo, estamos respirando de manera inconsciente, que es algo que la mente ordena. Pero si ahorita a ti te digo, concéntrate en lo que estás, en tu manera de respirar, ahora ya estás sintiendo cómo jalas el aire, cómo lo sacas, y lo estás sintiendo en tu mente, está formando eso, ¿no? Y así en cosas menos físicas, como lo que mencionas tú, como ese pensamiento más consciente. Uh-huh. Si concéntrate ahora en lo que estás pensando. Ah, caray, estoy pensando. ¿Cómo te estás sintiendo? Sí. Y ya ahora sí lo concientizas, ¿no? O como cuando vas manejando y de repente te acuerdas que estás manejando. Sí, y dices, caray, sí es cierto, voy manejando. Sí, te asusta normalmente. Sí. ¿Qué? ¿Por qué no estoy concentrado en lo que estoy haciendo? Ya me pasé la salida. Sí. Sí, no, y esto se me hace súper interesante. ¿Y tú por qué crees que Pablo nos haga el llamado de pensar constantemente en cosas positivas? Pues definitivamente por nuestro propio bien en general y el de los que nos rodean. Sí. Porque a mí me pasa mucho esto, que de repente me siento bajoneado. Hace poquito mi perrita, Ronda, se puso muy mala. Y el veterinario nos dio un diagnóstico muy duro, de que probablemente iba a fallecer en pocos días. La dejamos hospitalizada y fue algo que me pegó muy duro. Entonces yo estaba consciente del por qué me sentía mal, por qué estaba así. Pero también de manera consciente dije, no me sirve de nada. O sea, sentirme así, yo sé que es inevitable. Y el tratar de sofocar estos sentimientos también puede ser algo que me perjudique. Entonces, conscientemente estaba diciendo, ok, no tengo que simplemente sofocar los sentimientos y los pensamientos, porque puede ser que después exploten, pero asumirlos, entenderlos y pensar en otras cosas, y pensar positivo, y pensar que va a estar bien, o que si no va a estar bien, es parte de la vida, y concentrarme en reflexiones menos tristes, ¿no? O por ejemplo, de manera inconsciente me ponía a recordar cosas de ella de chiquita y de cosas que iba a extrañar de ella, de que ya no iba a estar aquí y de allá. Entonces, de manera más consciente dije, no, ¿por qué? O sea, ¿de qué me sirve esto? No me está haciendo sentirme feliz. O sea, recordarla de chiquita en ese momento no me estaba sintiendo, qué bonito, estaba sintiendo que la iba a extrañar y me estaba doliendo. Entonces, de manera consciente dije, no voy a pensar en esto porque solamente me voy a lastimar más. Entonces, al darnos este consejo, Pablo, yo lo que pienso es que te dice, piensa en todo esto porque pensar en esto te va a hacer bien a ti
y y va a ser bien a los que te rodean también, porque lo que tú les vas a hablar, pues va a ser amor, va a ser Dios en general. Sí. Por eso pienso. Sí, claro. Yo también creo que una de las virtudes más grandes que el hombre puede aprender es ver el lado positivo a cualquier situación que esté viviendo. Y es algo complicadísimo de hacerlo. Duro. Me imagino con tu perrita, en ese momento querías ver el lado positivo y pues de repente es difícil. Dices, pues ¿cuál va a ser el lado positivo de que se haya muerto, no? Sí. Y sí te puedes enfocar en las cosas buenas. Si te empiezas a enfocar en las cosas negativas, es cuando empiezas a perder esa batalla por la mente. Entonces te puedes enfocar, por ejemplo, no sé, en tu otra perrita, en las cosas buenas que viviste con la perrita, las cosas que te trajo como enseñanza, el aprender que es parte de la vida, que esto te va a hacer más fuerte. Totalmente. Sí. En las lecciones en vez de los problemas. Sí. Entonces creo que el darle la vuelta a la moneda y ver las cosas desde qué es lo que nos puede enseñar es algo. Es un cliché y ya está muy enseñado, pero es algo que constantemente lo tenemos que poner en nuestra mesa, en nuestra mente, porque es súper fácil dejar que nuestra mente vuele. Sí, muy fácil. Y analiza los peores escenarios y todo esto no lo hacemos consciente y no lo traemos en nuestra mente todo el tiempo, de que nuestra mente domina nuestros estados de ánimo. Sí, 100%. Yo al final del día estoy intentando hacer como que una recapitulación de todos los pensamientos que tuve. Y dije, la mayoría de pensamientos fueron negativos, por eso me siento bajoneado, por eso me siento en depresión, en ansiedad y demás. Y estoy intentando constantemente dominar mi mente, pero vato, llevo como 2-3 semanas y hay días que de plano me pasan cosas negativas, una persona me responde mal, o me pasó algún problema en el trabajo, con un trabajador, con mis hermanos, mi familia y demás. Y ¡pum! Todo eso me va para abajo. Y qué difícil es controlar la mente cuando te pasa una situación externa que la agobia. Sí, es muy duro. O sea, ahorita que lo dices, uno puede ser más intencional en sentirse bien, en eso, en enfocarse, pero hay cosas que te vienen y que te agarran pues desprevenido, o hay cosas que simplemente pierdes el control, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente, si vas manejando tu coche, pues puedes controlarlo de cierta manera, pero de repente sucede algo que por más que tú quieras dar el volantazo, la fuerza del impacto a tu coche no lo puedes tú controlar y pues te descarrilas, ¿no? Aunque tú quisieras. Sí. Creo que hay situaciones en las que pueden llegar a suceder eso, ¿no? Cuando fallece alguien, cosas así muy duras. Pero entre más practiques, más control vas a tener. Sí, entre más entrenes esto, definitivamente. Yo creo que las personas que logran dominar esto, como Pablo, son los que tienen paz todo el tiempo. Y sobre todo, pensar en las cosas de Dios, en Jesús. Para mí, eso es el principal objetivo y también de mis versículos favoritos. Una de las aplicaciones de puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque todo lo que gira alrededor de lo bueno, de lo divino, en este caso, de Jesús, de su obra, siempre nos va a traer paz. Sí. Si constantemente, para mí esto es el orar sin cesar. Es el constantemente estar recordando las cosas divinas y las cosas que Jesús y Dios nos ha traído a nuestra vida. Y bueno, esta es de las cosas que me ha traído más a los últimos días, lo que más he pensado, en lo que más he analizado, de por qué mis estados de ánimo de repente cambiantes, así, y lo que creo es que debemos de aprender a dominar nuestra mente y después de eso empezar a dominar todo lo demás. Porque desde nuestra mente empieza el dominio propio. Sí, fíjate que uno de mis, por así decirlo, motivos o lo que yo encuentro de por qué particularmente yo tengo como una visión de la fe o de la vida cristiana en general, y ya lo hemos platicado, de una dependencia en Jesús hasta exagerada, por así decirlo. No creo que esas dos frases sean
compatibles, ¿eh? Depende, ¿no? Porque, por ejemplo, que creo que es un poco en lo que podemos llegar a disentir nosotros. Uh-huh. Para mí, yo no tengo que hacer nada, sino Jesús me lo hace en mí. Uh-huh. Que ahí yo creo que ahí hay un rango en el que puede haber diferencias, al menos con muchas personas, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que aún el controlar de mi mente no está en mí, sí, ¿no? Pero creo que al mismo tiempo, yo lo entiendo, sí. Y es muy natural y es comprensible y hasta razonable también. Pero ese mismo pensamiento es el que constantemente a mi mente yo veo que le hace más bien. Sí, totalmente. O sea, el decir, no, pero es que qué difícil es controlar mi mente. Bueno, pero si tú, Jesús, lo haces en mí, total, tú lo vas a llevar a cabo. Y así en todo, pero ese es, por ejemplo, uno de los pensamientos que me dan más tranquilidad y que me gusta pensar en. Y creo que es de los más efectivos. Sí. Porque justo escuchaba esta frase, decía, la paradoja de la vida cristiana es que para tener control de nuestra vida, tenemos que renunciar al control. Buenísima. Entonces, para tener el control de nuestra vida, de lo que nos pasa, tenemos que decirle, Dios, tú toma las riendas de cualquier cosa que yo haga, de cualquier cosa que yo piense, porque sé que es la única manera que yo puedo tomar control de mi vida. Porque ya lo he intentado hacer con mis fuerzas, ya lo he intentado hacer desde mis méritos y no lo he logrado. De acuerdo. Y es, por ejemplo, yo creo que en un punto en el que se acentúa más esto, puede llegar a hacer en la pregunta que hace poquito creo que planteaban en algún grupo de conversación, en el que mencionaban si había algo que nosotros podíamos hacer para agradar a Dios. Uh-huh. Y la mayoría contestaba que sí, y yo hubiera contestado que no. Yo también contesté que no. También contestaste que yo no supe hasta ahorita que te habías dicho que no. Yo fui el único que dije que no. Ok. Y mi respuesta era porque si hubiéramos hecho algo para agradar a Dios, Jesús no hubiera venido. Sí. Y muchos, fíjate, hacen esta diferencia. Y creo que son válidas las opiniones, ¿no? Y totalmente... Y válidas, no digo solamente respetables, sino que tienen un punto, ¿no? Sí. Pero sí, muchos hacen esta diferencia que dicen, no, pues sí, es que para la salvación, sí, no tuvimos nada que hacer, todo lo hizo Dios. Pero de ahí después ya cambian el chip, porque dicen, ok, sí, pero ahora después hay una vida que tienes que vivir y tienes que morir a tu carne y tienes que constantemente... Son verdades que tienes que morir a tu carne, pero la verdad que particularmente yo pienso que está detrás de todas esas verdades es que el morir a tu carne viene de Dios, no viene de ti. Que lo que menciona Jesús como la religión, o sea, como todo lo bueno que podemos hacer a nuestro prójimo, todo aquello que se nos manda, viene de Dios. Todo eso, si Dios no lo hiciera moviéndonos, no lo podríamos hacer. Y creo que ahí pudiera ser la gran diferencia de muchos, ¿no? Cristianos. Sí. Y de hecho, justo lo que decía mi hermano es que la única cosa que podemos hacer es rendir nuestra voluntad o humillarnos. Sí. Y creo que es válido, pero es de nuevo el mismo... Sí, es el mismo punto. Debate de la vez pasada es que viene primero el huevo o la gallina. Ajá, sí. Es algo bien difícil de hacer. Sí. Lo que yo sé es que justo este pensamiento también yo lo intento tener todo el tiempo. No sé si ese pensamiento viene de mí mismo o Dios me lo pone en mí. De acuerdo. Pero yo prefiero conscientemente pensarlo, que Jesús es lo único que me va a dar paz, que me va a traer tranquilidad, que realmente me va a llevar a donde yo quiero estar. Uh-huh. Y ni siquiera a donde yo quiero estar es a donde Dios quiere que yo esté. Sí. Porque de todo esto es rendir la voluntad de todo, incluso de nuestros pensamientos. Totalmente. Sí. Otro que, por ejemplo, que a mí me ayuda mucho, aparte del saber que Dios tiene el control y que todo lo mueve Él, es el pensar en lo bueno que es Dios conmigo. Entonces, de repente me estoy en una situación que me agobia, me siento así medio cargado de una u otra manera. Y el pensar esto, otra vez citando a Yesaya como siempre, o muchas veces. Pero ya sé nuestro becerro de oro, Yesaya. Una frase que me gusta mucho de él, creo que las dijo en los primeros episodios de Armadillo, es que él tenía como mantras. Se me hace muy bueno tener mantras. Uh-huh. Y uno de los que él mencionaba,
bueno, no, creo que esto no lo mencionaba él, pero a mí uno de mis mantras, por así decirlo, es Dios ha sido muy bueno conmigo. Dios ha sido muy bueno conmigo. Entonces, siempre que me siento así, no importa que la situación no sea negativa en cuanto a algo en específico o de alguna manera, pero siempre que me siento cargado, angustiado, preocupado, triste, lo que sea, el pensar Dios ha sido muy bueno conmigo, me saca de ahí. Sí, totalmente. El pensar en eso me saca de Dios ha sido muy bueno. ¿Qué no tendrá solución si Dios ha sido muy bueno y Dios es muy bueno? Claro. Entonces ese es otro pensamiento que creo es muy poderoso. Totalmente. Y sabes, eso tiene que ver mucho con el agradecimiento, o más bien es el agradecimiento en sí. Sí. Agradecer que Dios ha sido bueno conmigo. Y el agradecer es algo... En otros episodios creo que teníamos como una postura, o a lo mejor se podría develar así de alguna manera, que la Biblia solamente es un libro para que te ayude a llegar a la salvación. Y yo no estoy cambiando mucho mi percepción a eso. A medida que la leo, la analizo, la aplico, yo no creo eso. Es un libro que te ayuda para cualquier área de tu vida. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Porque tiene implicaciones psicológicas muy, muy fuertes. No quiero llegar al grado de exageración donde decir la Biblia predijo o más bien, la Biblia explica cualquier cosa de la ciencia. No, la Biblia no es un libro científico. No. No es un libro de geografía, no es un libro de matemáticas. Pudiera tener muchas verdades y creo que Dios sí escondió en la Biblia cosas de ciencia, pero sobre todo de psicología. Y ahorita los psicólogos están enfocando mucho en el agradecer. Porque el agradecer te trae al presente. Ok. Y el estar concentrado en lo que estás viviendo te quita la ansiedad y la depresión. Porque la ansiedad es vivir mucho tiempo en el futuro. El miedo por el futuro. Y la depresión es estar todo el tiempo en el pasado. Entonces, en el momento en el que tú agradeces, tu mente se transporta al presente. Entonces, creo que eso tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo. Es el agradecer, el recordar las cosas en nuestra mente de una manera intencional. ¿Por qué Dios ha sido bueno? Te trae y te llena de una paz totalmente inexplicable. Sí, no. 100%. O sea, yo lo he vivido en muchas veces. Y creo que es uno de esos regalos que Dios te da. O sea. Y que puedes comprobar al instante, ¿no? Sí, son perlas así preciosas. Porque, por ejemplo, yo ahorita lo estoy mencionando y tú mismo también lo mencionas. Pero si Dios no te pone a ti realmente sentirlo así, no tiene ningún efecto. Para mí es regalos que Dios te da. O sea, sí, son y a veces los mencionamos tan de teoría o son tan comunes que se hable que no dimensionamos lo preciosos que son estos regalos. O sea, porque no son solo conceptos. Porque un concepto lo puedes entender y listo. Pero si no te cae con esa intensidad a tu corazón, no tiene eso. Y para que te caiga, para mí es solamente Dios regalándote convicciones a tu corazón. Claro, sí. Totalmente. Pero sí. ¿Cómo va este versículo que tú guardarás en completa paz aquellos cuyo pensamiento en ti persevera? Ese es de mis versículos favoritos y tan... Ya siempre digo que todos mis versículos son los favoritos, ¿verdad? Pero pues es de los versículos que puedes comprobar a cada rato. Sí. Entonces, y hace mucho sentido. Y hace mucho sentido. Y la neta es que la paz de Dios, yo recuerdo que mi mamá siempre oraba todos los días por nosotros en la mañana. Y llegaba a nuestros cuartos cuando estábamos dormidos. Y una de sus oraciones lo que decía, tú dales de tu paz de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí. Y sí es cierto. La verdad, la paz que genera Jesús, que genera constantemente estar enfocando y leyendo su palabra, llorando y meditando en sus enseñanzas, es inexplicable. Yo no la puedo explicar. Sí. Y la verdad es que nada me trae esa paz. Muchas cosas, y he buscado muchas cosas que me traigan paz, y nada lo ha hecho de esta manera. Sí, son
son verdades y todo este tema del pensamiento en Dios es muy distinto, por ejemplo, porque ya dentro también como lo mencionas, de la psicología o de otros, el secreto, por ejemplo, todos te llevan a eso, ¿no? A una confesión positiva que puede tener tiene su funcionamiento y la respuesta que te da esas metodologías. Sin embargo, el pensar en verdades divinas, en verdades que descansan en Dios, es algo, yo creo que distinto, ¿no? Que el poder de las verdades de Dios va más allá. Y admito que no tiene ninguna razón lógica como para decir que es mejor. Por ejemplo, para mí, las verdades como el mundo tendrá aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La que tú decías, esta paz le doy, esta paz que sobrepasa, esta paz que el mundo no da. Y todas esas verdades esperanzadoras en las cuales meditamos y pensamos, para mí son más fuertes, más reales que verdades simplemente positivas, que de pensar en las cosas buenas o un agradecimiento con la vida o con el destino nada más, ¿no? Pero es simplemente, y consciente estoy de que es fe, que es algo que pone Dios en tu corazón, ¿no? Sí, claro. Y es que creo que hay una diferencia entre utilizar estas cosas para tu beneficio y otras cosas para rendir tu voluntad y dejar que las cosas fluyan. De manera utilitaria, pues. Exactamente. Porque, por ejemplo, ahorita que vamos al partido de pádel, podemos tener nosotros la mentalidad ganadora y decir, sí, vamos a ganar, son los más fregones. Sí. Pero, ¿qué nos garantiza que los otros no tengan la misma mentalidad? Sí. Uh-huh. Y ahí ya está una contradicción de que quién es el que va a ganar, el que tenga la mentalidad más fuerte. Y la otra es que la neta, la práctica, pues, obviamente también influye, ¿no? Entonces, hay cosas que no podemos utilizar, como por ejemplo, se ve muy sesgada en el libro del secreto, donde piénsate con un Ferrari y todo. Pues hay muchas cosas que van a influir en el camino de obtener un Ferrari, no solamente las cosas positivas. Pero para mí las verdades de Dios, que definitivamente podemos comprobar, es rendir nuestra voluntad y dejar que las cosas fluyan como Dios quiere que fluyan. Uh-huh. Se me hace un poco raro esta palabra de fluyan, utilizarlo en el argot cristiano, pero pues es un... Sí. Pues dejar que Dios haga su voluntad y obre en nosotros. Uh-huh. ¿No? De acuerdo. Sí. Y bueno, entonces justo esto es lo que estoy analizando y estoy intentando transmitir. Sé que son este tipo de enseñanzas que a lo mejor mucha gente puede decir, es que no son tan profundas, es que no tienen, son mensajes light, no tienen verdades. No tienen una exégesis, un bosquejo bíblico. Un bosquejo bíblico, no te estás yendo al griego, al arameo, pero son este tipo de enseñanzas que que analizarlas y sobre todo vivirlas y hacerlas, nos traen realmente un entendimiento más profundo y nos ayudan mucho en nuestra vida, ¿no? Sí, la verdad es que nos metemos en la rutina del cristianismo y nos clavamos en cosas y pensamos, sinceramente yo llegué a pensar en algún punto, pues que ya no había cosas que pudiera yo aprender. O sea, sí, cosas que podía aprender de datos curiosos, fun facts de la Biblia o cosas así, pero en cuanto a cosas que me ayudaran en la vida aplicadas a mí, yo sí sentía, pues ya, como que ahí está, haz lo bueno, no hagas lo malo y cosas así, y de manera inconsciente, ¿no? Te llegas a saber los versículos y escuchas prédicas, pero le puedes llegar a perder el sentido a las prédicas. O sea, puedes llegar a escucharlas y, ok, sí, ya lo sabía. Y siempre pensar, ya lo sabía. Y pensar que son enseñanzas básicas. De la iglesia a la que recientemente, la última que fui, bueno, no la última, pero la última en la que estuve mucho tiempo congregándome, escuché a algunas personas que decían que se les hacía enseñanzas muy básicas. Uh-huh. Y para mí esto era tan falso que por dentro yo pensaba, pues el básico eres tú, porque no estás meditando realmente en todo lo que implica lo que se está exponiendo. Por más que hablen temas tan trillados, por así decirlo, como es el amor, como es la compasión,
no tiene por qué ser cosas básicas o simples o que ya sepas. Porque hay verdades que no se han masticado de la manera correcta, porque no las has pensado de una manera profunda, porque no las has aterrizado a lo real. Y nos quedamos nada más en como, esto es algo muy básico. Sí, de repente también tengo un poco de conflicto que ni siquiera quiero entrar ya tanto como en ese tema, pero cuando la gente dice es que esta enseñanza es muy light, esta enseñanza es muy... pues no están analizando todos los puntos, no se están yendo al griego, al arameo, justo como Jesús no hizo. Sí, exactamente. Él nunca... Jesús ponía ejemplos de la vida real. Sí, es algo muy, muy real y que muy pocas veces analizamos, ¿eh? Jesús ponía ejemplos de la vida real y utilizaba el ambiente y las cosas que estaban a su alrededor para potenciar su mensaje. Sí, a Jesús nunca lo viste diciendo, miren, les voy a dar el contexto de esta palabra de Isaías. Estaba viviendo nunca dio un contexto histórico. Jesús iba en contra de las personas que creían tener la verdad de todo. Sí. Jesús iba en contra de estos que decían a ser muy estudiados de la Biblia. Analicemos eso y no los tenemos a la ligera. Jesús iba en contra de esas personas que lo hacían desde un orgullo. Ajá. Y yo no estoy diciendo que sea malo. Al contrario, es muy bueno meditar en la Biblia y irnos al griego, al arameo, para poder comprender las verdades de una manera más amplia. Pero de eso a descalificar a otras personas porque su mensaje es light. El mensaje de Jesús no era profundo, era para que todo el mundo lo entendiera. Sí, era profundo, pero no el profundo que se contempla con sus complicaciones, ¿no? Exactamente, no era complejo. Sí. Era para que todo el mundo entendiera, eso es lo que quise decir. Sí, era totalmente. Muy profundo, era tan profundo que llenaba a cualquier persona. Pero no era complejo, no era con un lenguaje complejo, no era con hasta algo que... No era una enseñanza del tabernáculo. Sí. Jesús nunca nos enseñó sobre el tabernáculo. O sea, tenemos que analizar esto, la manera que Jesús vivió. No solamente lo que enseñó, que es muy profundo, pero también la manera en la que Jesús vivió, la manera que Jesús enseñó. Sí, no, de acuerdo. Y llegas a... Bueno, a mí me ha tocado llegar a escuchar a personas hablar con un lenguaje tan rebuscado, con terminología tan de que dices, dude, nadie te está entendiendo. O sea, nada más estás apantallando. Total. Y de que estás apantallando, sí estás apantallando. Y pensando en el mejor de los casos, digamos que esta persona estudió todo esto con la motivación de su corazón correcta, pero si expones algo así, es que te está faltando el poder decir, ok, yo entiendo todo esto, ahora cómo lo transmito de la manera en la que todo esto que ya me enriqueció, el estudiar el griego, el arameo, el contexto, hacer todo un análisis, bosquejo, ¿cómo lo transmito? Sencillo, que llegue el mensaje, la esencia a las personas, ¿no? Sí. Y se sataniza esta palabra de sencillo. Como que, no, pues es que no nos quedemos en las leches, porque como dijo Pablo, queriendo darles vianda, tengo que volver a los rudimentos, porque no se trata, la carne de la Biblia no es de que te vayas al código secreto de la Biblia y el Apocalipsis y esto todo. Son las verdades más pesadas y más fuertes que lo que Jesús hablaba, ¿no? Una vez más. Totalmente. Sí, y esta parte de lo que dice Pablo es para que no te quedes en el conocimiento básico, sino que vayas y profundices más en el conocimiento de Jesús. Sí. Pero no, eso no quiere decir lo que tú dices, que vas a... entre más profundo eres, no vas a hablar con términos más cristianos o jerga cristiana y Dios amado y todo. No vas a hacer eso. Lo vas a intentar hacer de la manera más sencilla porque tú ya lo entendiste y lo puedes poner en parábolas, en cosas que tú ya viviste. Puedes contar una historia y hacerlo, mira, es que el amor de Dios es como esto que acabo de vivir. Sí, y precisamente era lo que Jesús hacía, ¿no? Él comprendía verdades espirituales y ¿qué hacía? ¿Por qué no se las transmitía así? Porque él sabía que no todos iban a entenderlas. Entonces les voy a hacer parábolas para
simplificar para que entiendan las verdades que yo entiendo, ¿no? Que Jesús entendía. Entonces, ¿por qué no buscamos hacer eso? Si lo que tú estudiaste fue muy complejo y muy elaborado, haz algo que ilustre a los demás para que entiendan, ¿no? Y es que para mí justo eso es la evidencia de que tú has entendido un tema complejo, que lo puedes explicar de una manera sencilla. Sí, y así no solo en la cuestión bíblica, sino en todos los temas, exactamente. ¿no? Sí. Las personas que explican un tema de física bien complicado, la ley de la termodinámica, de una manera sencilla que cualquiera lo puede entender, son las personas más inteligentes. Sí, de acuerdo. Y todo el mundo le presta atención. Es que ya lo estoy entendiendo. Como ese profe que te explicaba la historia, la ciencia, las matemáticas de una manera tan digerible que te daban ganas de escuchar más, ¿no? Entonces, sí, y refleja eso. Porque te sientes tan entendido en el tema que te sientes con la confianza de poder trasladarlo a otros ejemplos. Exactamente. Y cuando no lo entiendes tanto, no estás tan seguro que puedas, entonces mejor lo dices tal como es porque no lo has entendido a lo mejor tan bien. Exactamente, sí. Y esto es el tema del día de hoy. Yo creo que nuestros pensamientos, lo que constantemente pensamos, se deriva en lo que constantemente sentimos. Y lo que constantemente sentimos se deriva en nuestros estados de ánimo constantes. Como decía Lutero, porque muchas veces pensamos que es una verdad que dice en la Biblia, pero no dice en la Biblia. Pero es de que los pensamientos negativos de cualquier tipo, ya sea tristeza, envidia, coraje, enojo, todos aquellos pensamientos que te causen esos, pues es normal que te lleguen, como él lo mencionaba, como las aves de rapiña. Es normal que te vuelen en la cabeza, alrededor de la cabeza, pero no es normal que te hagan nido. Entonces tú decides si los dejas hacerte nido, si te quedas enfrascado en esos pensamientos, o te los espantas para que no se queden dentro de ti. Exactamente. Rápido lo cambias por un pensamiento positivo. Y la neta es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Sí. Es bien complicado, pero les hago esta invitación pública. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo constantemente. Sí. Y de hecho, justo yo quiero hacer como un reto de hacer como a ver qué me cambia mi vida en 90 días, enfocándome totalmente y llevando como que este proceso de una manera más sistemática y organizada, ¿no? A ver, ¿qué fue lo que más pensé en el día? Tratar de escribirlo, o incluso grabarlo y demás, y ver cómo cambia tu vida y aplicarlo esto, ¿no? Sí. Entonces, nuestros sentimientos de ánimo, nuestros estados de ánimos determinan nuestras acciones. Y definitivamente pues las acciones positivas nos van a traer resultados positivos. Entonces, si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestro futuro, vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Es la teoría, ¿no? Hay que aplicarla. Sí. Y sobre todo lo que tú dices, para mí aplicado a la vida cristiana es Dios cambia mi pensamiento constantemente. Sí, totalmente. Es buscarlo, pedirlo. O sea, las cosas que pedimos, la oración, aparte de eso es la oración, ¿no? Para lo más importante es... Y fíjate, justo esto también, o sea, la Biblia habla tanto de controlar nuestra mente, llevar cautivo cualquier pensamiento que se levante en contra de la obediencia de Jesús. O sea, y esto obviamente habla de una creencia, ¿no? O sea, de que si algo llega, si un pensamiento llega de incredulidad, luego llevarla cautivo y someterla a la obediencia de Jesús. Y decirle, Dios, ayúdame con este pensamiento porque sé que no viene de ti. Porque hay un mundo espiritual, lo hemos dicho y lo creemos, lo decíamos en los especiales de octubre. Hay un mundo espiritual del que no estamos conscientes. Así es. Del que muchas veces ya ni como cristianos ni siquiera creemos. Sí, totalmente. Y tenemos que estar conscientes y bien listos porque sí existe. Y si somos cristianos, creo que deberíamos de tener este mindset de que el mundo espiritual es cierto, de que el Espíritu Santo guía nuestros pasos, nuestra mente, que existe un mundo contrario, que es el mundo del mal, de Satanás, el mundo espiritual. Y existe, hay que estar conscientes y llevar cautivo cualquier pensamiento que se levante en contra. Sí, también dicen, no nos conformemos a la sabiduría de este mundo, sino renovar nuestro entendimiento. Entonces es también eso, ¿no? No quiere decir solamente a que piensos como en hacer tranzas o cosas así que podamos entender como la sabiduría de este mundo, sino en general a el mundo que te dice que tú puedes, que tú échale ganas, que te empoderes,
Pues, pero Dios te dice que sueltes tus cargas en Él. Dios te dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Aquel que esté cansado y agobiado, dice, soltar tus cargas en mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El mundo te dice todo eso, ¿no? Tú eres capaz, tú puedes salir adelante. Y Jesús te dice, sin mí nada puedes hacer. O sea, todo eso es renovar nuestro entendimiento. O sea, no dejarnos ir por la sabiduría del mundo, que te da muchas herramientas que pueden tener su funcionamiento, pero al final de cuentas esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Su voluntad es que dependamos de Él todo el tiempo, que Él sea la vid y nosotros los pámpanos, que Él seamos uno. Fue su oración a Dios, que le decía que seamos uno, como tú y yo somos uno, le decía al Padre. Entonces también eso, y entre nosotros mismos también. Entonces creo que esa es parte también de que nuestros pensamientos se renueven y cambien, es el dejar también de confiar en nuestras fuerzas, en nuestros planes, nuestras estrategias, y saber quién tiene el control, que si Él no quiere, por más que yo haga o deshaga, no va a suceder. Y al contrario, si Dios quiere, no importa mis defectos, a pesar de mí, Él va a hacer las cosas. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Dios ha llamado a lo malo, a lo menospreciado, a lo vil. Lo menospreciado de este mundo. Y sí, definitivamente creo que analizar constantemente en las promesas de Dios, en su palabra, en estar agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, puede traer un impacto impresionante a nuestras vidas y hacerlo de una manera consciente y pedirlo, pedir sabiduría y se os dará, ¿no? Pedir esto para mí es el principio de la vida cristiana, el constantemente saber eso, que somos dependientes de Jesús. Sí, totalmente. Y lo que mencionabas, ¿no? Y lo que escuchamos en la prédica de Yesaya, el Espíritu Santo está ahí y Jesús mismo nos llama a pedirlo. Muchas veces se usa un versículo malinterpretado por los pastores del... ¿Cómo se le llama esta corriente que piden todo? No, a los que piden, los del dinero. La prosperidad. Utilizan el versículo que dice, si nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y lo utilizan para que tú pídele carros y que pídele... Y ahí se está refiriendo al Espíritu Santo, que pidamos por el Espíritu Santo su presencia en nuestras vidas. Entonces es una promesa más. Si nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará el Espíritu en nuestra vida? Animándonos a que lo pidamos en oración a Dios, ¿no? Sí. Entonces también es algo que dejamos de hacer porque precisamente nos quedamos en confiar en nosotros mismos, en no darle lugar al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Claro, totalmente. Y ya nada más para cerrar, quiero como que dar 3 tips prácticos de los que a mí me han servido mucho para estar constantemente meditando la palabra de Dios. Quiero ver qué opinas, Robert. Uno es no dejar de asistir a la iglesia. Y no me malinterpreten, de verdad, y en este podcast en algún momento satanizábamos mucho cuando lo decían. Pero la verdad es que sí ayuda, muchísimo. Sí ayuda, pero tienes que tener la actitud correcta de saber por qué haces las cosas. ¿Por qué vas a la iglesia y por qué no vas a la iglesia? Ok, sí. Entonces, a lo mejor esto es un mandato, es un consejo de Pablo también. No dejar de ir no dejar de congregarse como algunos tienen de costumbre. ¿Y por qué? Porque el congregarse, la parte más enriquecedora es compartir con otros tu fe. Sí, así es. Entonces, a eso me trae el segundo punto. Encontrar gente que tenga la misma pasión, el mismo mindset que tú y compartir estos momentos que nosotros lo hacemos en el podcast, fuera del podcast. Buscamos constantemente momentos para hablar intencionalmente de Jesús y constantemente traerlo a nuestra vida. Sí, de acuerdo. Eso creo que muy pocas veces somos intencionales en hacer eso. Se me hace un gran consejo el buscarlo, ¿no? No esperar a que se dé, porque así te puedes ir enfriando. O sea, esa es la realidad, ¿no? Si no tienes esas como candados que te lleven a hacer actividades que te pongan en la presencia de Dios,
te vas y te vas y te vas, ¿no? El ir a la iglesia es uno de ellos, también como lo mencionaste. O sea, vas a la iglesia y ya estás ahí. Entonces ya no te puedes estar ocupando que del teléfono, que de aquello, que lo otro, que eso creo que es otra función práctica, si lo llamamos como a lo meramente práctico, del hecho de la acción de ir a la iglesia. Ya estás ahí, ya no puedes estar moviéndole los frijoles ni estar haciendo otra cosa, sino concentrarte en Dios. Sí, y sobre todo lo que hemos dicho en la parte más importante de la iglesia, o para mí las cosas que más encuentro beneficios, es poder conocer gente y realmente es conocer gente con esa intención, ¿no? De yo creo en esto. Y cuando encuentras otra persona que tiene la misma pasión que tú, que por Dios y demás, dices, wow, qué chido, quiero platicar más con esta persona, ¿no? Sí. Entonces, esta es una... Y el tercer tip es buscar constantemente enseñanzas y predicaciones nuevas. Okay. O sea, enseñanzas que te traigan algo fresco. Y si tú vas a una iglesia, es muy válido que escuches las predicas de tu iglesia, pero también te reto a que escuches predicaciones de otra iglesia. Sí, es algo muy sano. Y es que esto te va a traer un enfoque distinto. Incluso escuchas una predicación y les puedes preguntar a los mismos de tu iglesia, oye, ¿qué piensas de esto? Oye, ¿qué piensas de esto? Oye, esto no me brincó, ¿tú cómo lo ves? Y ya ahí se va haciendo una conversación distinta. Sí. Y no siempre te quedas enfrascado en lo mismo, porque quedarte enfrascado en lo mismo no te va a traer esas ganas de querer más. Pero en cambio, cuando tienes una revelación distinta, cuando ves un video que dices, wow, esto me llegó muchísimo, como para mí el hombre de la cruz de en medio, ¿no? Eso lo he compartido muchas veces, y cuando se lo comparto a la gente, ¡pum! Oye, no manches, está súper chido. Y ya empiezas a hablar de eso, Sí, 100%. Y eso va muy de la mano como de querer romper el sesgo de confirmación natural que tenemos, ¿no? Totalmente. Como seres humanos siempre estamos inclinados a buscar enseñanzas que simplemente confirmen lo que ya creemos y lo que ya entendemos como cierto. Y es sano buscar romperlo de manera intencional. Ok, yo no creo que este tema vaya a ser el adecuado, pero lo voy a escuchar, voy a aprender de él. A lo mejor descarto algunas cosas, a lo mejor no, pero siempre con una mente abierta, con un espíritu abierto, confiando que aún lo que tú recibes lo tiene Dios bajo control, ¿no? Sí, que va a aportar algo a tu vida. Totalmente. Entonces, esas son las cosas que a mí me funcionan para mantener una mente positiva. Obviamente la oración, la meditación, en la palabra. Pero eso es como que las tres cosas prácticas que yo he aprendido. Realmente buscar a Dios con otras personas es para mí lo básico. Entonces siempre busquemos estas dinámicas, estas actividades, y nos encontraremos más cerca de pensar en Dios y de meditar en las cosas buenas, amables, afables, verdaderas, todo lo que es digno de alabanza en esto pensad. Y no dejen de escuchar ese podcast, es el cuarto. También. Este podcast. Este sería el cuarto y más importante de los consejos. Sí. Escuchar inadaptado. Podcast show. Y pues bueno, Robert, ¿algo quieres agregar a esta plática? Nada, se me hizo muy, muy padre, la verdad, y muy útil. Creo que genuinamente nos puede ayudar a todos esto. Y algo que pocas veces estamos conscientes, valga la redundancia, pero ánimo. Pues ánimo. Pues muchas gracias, amigos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarlo. No dejemos de buscar a Dios, amigos. Bye. Adiós.
sé que ya no eres un niño y muy pronto saldrás del nido para triunfar, para triunfar. Tú estás en esa edad en que todo empieza a cambiar. Muy pronto el vuelo emprenderás. Prepárate, prepárate. Y no te desanimes si algo no sale bien. Estás aprendiendo y creciendo, porque Dios tiene un propósito glorioso para ti. Porque tienes alas de águila para volar tan alto como quieras. Con alas de águila conquistarás las alturas y los cielos en Jesús. No te imaginas el potencial que hay en tu vida, creatividad sin medida. Anímate, anímate. Dios te dio talentos que te darán tu sustento, pero guarda bien sus mandamientos y tú prosperarás, si tú prosperarás. Y no te desanimes si algo te sale mal. Sigue adelante. Estás aprendiendo y madurando, porque Dios, Él tiene un propósito glorioso para ti. Pues tú tienes alas de águila, vencedor, más que vencedor, para volar tan alto como quieras. Con alas de águila conquistarás La montaña más difícil en Jesús. si amenaza una tormenta a tu ser. Deja que el gran creador te impulse con su amor.